bendiciones con todos hermanos, que Dios los bendiga mucho. Y el día de hoy vamos a continuar la segunda parte de Tito 2:13. En esta ocasión tenemos la Reina Valera de 1960 y dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como vimos en el video anterior, muchos usan este versículo para decir que aquí se está afirmando que Jesús es Dios, porque dice en esta parte nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces acá están diciendo, muchos dicen que acá está diciendo que Jesucristo es el gran Dios y Salvador. Pero eso lo hemos visto en el video anterior, que el contexto no apoya. El contexto general del libro no apoya eso. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el libro de Tito aparece la palabra Dios 12 veces. 11 veces se refiere la palabra Dios al Padre. Y una sola vez, que es en este caso de Tito 2:13, aparentemente la palabra Dios se está haciendo referencia a Jesucristo, aparentemente, pero no es así, como lo vamos a demostrar. Entonces, ¿qué es algo dudoso o qué casualidad de que las 11 veces solamente se refieren al Padre y una sola vez en el libro de Tito se refiere a Dios como Jesucristo? Entonces es algo dudoso. También vimos que Pablo en su carta de Tito siempre hace una distinción entre el Padre y Jesucristo. Al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Salvador y Señor. Claro que también al Padre también le llama Salvador y a Jesucristo también le llama Salvador, pero al Padre le llama Dios, también le llama Salvador, y a Jesucristo no le llama Dios, le llama Salvador o Señor. ¿Por qué es esto? Porque sabemos, y como ya hemos visto, que tenemos nosotros dos salvadores. El Padre es Salvador, el Hijo es Salvador. El Padre es el autor intelectual del plan de la salvación y el Hijo es el que ejecutó este plan diseñado por el Padre. Entonces hemos visto que también en el video anterior que hay versiones que citan Tito 2:13 de diferente manera, como lo traduce la Reina Valera de 1960. La Reina Valera dice nuestro gran Dios y Salvador, haciendo entender que es uno solo, que el gran Dios y Salvador es Jesucristo. Pero hay versiones que dicen nuestro gran Dios y del Salvador, que hace una diferencia entre dos personas. Nuestro gran Dios sería el Padre y del Salvador Jesucristo sería que Salvador Jesucristo se refiere pues a Jesucristo mismo. Entonces hay versiones que lo citan de diferente manera. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué razón se escriben de diferentes maneras? Entonces hoy vamos a ver el texto griego, vamos a ver la razón para la cual hay otras versiones que leen o citan Tito 2:13 de diferentes maneras. Para esto, hermanos, voy a llevarlos a un interlineal, y acá tenemos Tito 2:13 en este interlineal. En la parte izquierda tenemos la versión Reina Valera de 1960 y en la parte derecha tenemos la versión Nestlé del griego, del texto griego. Entonces tenemos aquí que en la Reina Valera dice aguardando la esperanza bienaventurada. En el texto griego dice prosdechomai, ho, Macarios, elpis, ¿no? Que sería aguardando la bienaventurada esperanza. En la Reina Valera dice esperanza bienaventurada, pero en el texto griego dice bienaventurada esperanza. Yo quiero que noten, hermanos, algo, que aquí tenemos un artículo, ¿no? Que en este caso el artículo es ho. Y esta palabra ho es un artículo que se traduce como la, como en este caso que se traduce como la, también se traduce como el o del, también se traduce la palabra ho. Entonces, quiero que noten eso porque eso es muy importante, que lo vamos a ver después. Entonces, la palabra prosdechomai significa aguardando o esperar, no esperar. La palabra ho, que está en el texto griego, significa la, que lo traduce aquí, la traduce la Reina Valera como la. Luego tenemos la palabra Macarios, que es la palabra bienaventurada. Luego tenemos la palabra elpis, que es esperanza. Luego tenemos la palabra kai,
Kai, que es y acá lo traduce la Reina Valera como y. Luego tenemos la palabra epifaneia, que es manifestación, que acá lo traduce tal cual como manifestación. Luego tenemos la palabra, luego aparece otra vez el artículo jo, ¿no? Que acá se traduce como la, como la. Luego tenemos la palabra doxa, que es gloria. La palabra doxa es gloria, que bueno, acá se tradujo como gloriosa, gloriosa. Luego tenemos la palabra jo, otra vez el artículo la o le o de también, que es este, ¿no? Luego tenemos la palabra megas, que es gran, gran. Luego tenemos la palabra seos, que es Dios. Luego tenemos la palabra kai, que lo traduce acá kai como y. Luego tenemos la palabra soter, que en griego es Salvador. Tenemos la palabra ego, que es nuestro. Y luego tenemos la palabra Cristos y Jesús, que es Jesucristo. Pero quiero que noten algo, que en la Reina Valera veamos el orden. En la Reina Valera dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el texto griego dice prosdechomai ho Macarios elpis, significa aguardando la bienaventurada esperanza. En el texto griego dice bienaventurada esperanza. En la Reina Valera dice esperanza bienaventurada. Luego dice y manifestación de la gloria. Esta palabra, hermanos, es jo, se puede traducir como del o de la. En este caso vemos que es la palabra doxa, femenino, entonces tenemos ahí la palabra gloria, ¿no? Entonces vemos que se traduce como de la gloria, de la gloria, de la gloria. Y acá en la Reina Valera lo tradujo como y la manifestación gloriosa, y en el texto griego dice manifestación de la gloria. Luego tenemos la palabra jo, otra vez el artículo jo, que es de, dice, y la gloria de o del gran. Tenemos la palabra mega seos, que es del gran Dios. La Reina Valera puso nuestro, cuando acá no es nuestro, es del gran Dios. Del gran Dios. Y tenemos la palabra kai, soter, ego, que es y Salvador nuestro. Esta palabra nuestro, hermanos, debería ir después de la palabra y Salvador nuestro. Se debería leer así, y Salvador nuestro Jesucristo, porque así está en el texto griego. Pero no hay problema porque no altera nada el significado del texto griego. Entonces, en cuanto a la traducción es correcto, hermano. La traducción es correcta. No hay problema de traducción en este caso. La traducción es correcta, solo que hay algunas variaciones de orden, ¿no? El orden ha variado, pero no altera nada el significado del versículo. Lo que sí quiero llevarlos, hermanos, aquí, y quiero que vayamos entendiendo esta gramática griega. La gramática griega es que quiero que vean primero que esta palabra jo, le vuelvo a repetir, es un artículo, ¿ok? Que significa del, de, el o la. Y ahora vamos a ir a algunos versículos, porque acá hay una regla de traducir que Tito 2.13 y 2 de Pedro 1.1 no se respetó esa regla. Vamos a ir a primero Romanos 1.7. Romanos 1.7, y dice así: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí tenemos, dice, hermanos, en la Reina Valera dice
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta palabra y que aparece aquí es aquí, en el texto griego es esta, hermano. Kai, luego dice curios y Señor Jesucristo. Y Señor Jesucristo dice el texto griego. En la Reina Valera se agregó la palabra del, porque en el texto griego no está el artículo jo. Como ustedes están viendo aquí, kai, después de kai no está el artículo jo, sino dice y curios, que es Señor, y Señor Jesús Cristo. Entonces no está el artículo, pero aquí la Reina Valera se suplió o se puso el artículo para que se entienda que es dos personas, ¿no? Dios, nuestro Padre, es uno y Señor Jesucristo es otro. Dice no, de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, pero por eso se pone la palabra del, el artículo del, para que suene que son dos personas. Entonces vemos, hermanos, vemos aquí algo que quiero que ustedes vayan viendo. Este es el primer caso, que después de la palabra kai, se pone el artículo del, aunque no esté el artículo del, pero de todas maneras se pone el artículo del, ¿no? Aunque no esté en el texto griego, pero de todas maneras se suple la palabra del para que suene otra persona, ¿no? Para que se haga una distinción de otra persona. Es el primer caso. Ya hemos visto, ¿no? El primer caso es esto. Luego de la palabra kai se suplió la palabra del, aunque no está en el texto griego el artículo jo. Luego vamos a 1 Corintios 1:3. 1 Corintios 1:3 y dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Veamos esto, que otra vez se nos dice con referencia al Padre, que es Dios, y a Jesucristo le llama Señor. No le llama Jesús Dios, sino que al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Señor. Entonces, quiero que noten otra vez que después de la palabra kai aparece la palabra curios. Vemos que acá no está el artículo jo después de la palabra kai, pero de todas maneras se pone la palabra del, de todas maneras, para que suene otra persona. Este es el segundo caso. 2 Corintios 1:2. 2 Corintios 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Señor. Pero veamos nuevamente aquí que después de la palabra kai está la palabra curios. No está el artículo jo, pero de todas maneras se pone el artículo del para que se haga una distinción de Dios nuestro Padre entre el Señor Jesucristo, que son dos personas. Tenemos Gálatas 1:3 también. Gálatas 1:3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez dice Pablo: al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Señor. Ahora, otra vez la palabra aparece aquí, la palabra kai, y después la palabra kai aparece curios, otra vez. Y acá, aunque no está el artículo jo, de todas maneras se pone la palabra de o del, ¿no? Y de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, aunque no está en el texto griego la palabra jo, el artículo jo, de todas maneras se pone la palabra de. Luego tenemos Efesios 1:2. Efesios 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez se le llama Padre Dios y a Jesucristo se le llama Señor. Y otra vez veamos aquí que aquí tenemos la palabra kai, después de la palabra kai aparece la palabra curios,
pero de todas maneras se pone la preposición del, ¿no? El artículo, ¿no? Se pone el artículo del. Otra vez, de todas maneras, se pone la palabra del. Luego tenemos Efesios 6:23. Efesios 6:23. Dice: paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Señor. Pero vemos otra vez que después de la palabra Kai, acá está la palabra Curios, otra vez. Y otra vez vemos que se agrega la palabra del ante la palabra Señor, para que se haga una distinción de dos personas. Entonces estamos viendo, hermano, varios versículos que se respetan esta regla. Después de la palabra Kai, aunque no está la palabra, el artículo jo, de todas maneras se expone la palabra del Señor Jesús. Tenemos Filipenses 1:2. Filipenses 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Señor. Y otra vez tenemos que acá aparece la palabra Kai, luego tenemos la palabra Curios. Y de todas maneras, aunque no está la palabra Jo después de la palabra Kai, se pone de todas maneras la palabra del. De todas maneras, vemos que en todos estos casos que le estoy dando se está repitiendo, no se respeta. Tenemos Primera de Tesalonicenses 1:1. Primera Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿No? Dice de Dios Padre en el Señor y en el Señor Jesucristo. Vemos que otra vez aparece la palabra, hermanos, Kai, y luego la palabra curios, ¿no? Curios. No está el artículo jo, pero de todas maneras se pone la palabra en él, después la palabra i, no Kai es i. Entonces después de la palabra i en griego dice Señor y Señor Jesús, pero de todas maneras en español se pone en el Señor Jesús para que suene para que se lea que es otra persona, diferenciándola del Padre. Luego tenemos Segunda Tesalonicenses 1:2. Estamos viendo, hermanos, todos estos casos que se están respetando la regla. Segunda Tesalonicenses 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez vemos que acá está la palabra Kai, luego tenemos la palabra curios, otra vez. Y aunque no está el artículo jo, de todas maneras se pone la palabra del, otra vez. Entonces estamos viendo, hermanos, esa regla que se está repitiendo una y otra vez. 1 Timoteo 1:2. 1 Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La palabra Kai. Tenemos la palabra Kai, que es y, Cristo. Vemos que acá está la palabra Kai, Cristo, o sea, y Cristo. Pero no está el artículo jo, aunque no está el artículo jo después de la palabra Kai, de todas maneras se suple en español la palabra de, para que se haga una distinción entre el Padre y el Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que aunque después de la palabra Kai no esté el artículo jo, de todas maneras se pone la palabra de o del. Tenemos otro caso. 2 Timoteo 1:2.
2 Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Creo que eso ya lo hemos leído. No hemos leído, creo. 2 Timoteo 1:2 dice: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, vemos que acá otra vez aparece la palabra Kai, otra vez la palabra Cristo, y aunque después de la palabra Kai no está el artículo jo, de todas maneras después de la palabra I se pone la palabra de, para que sea una distinción del Padre, de Dios Padre y Jesucristo. Así que, hermanos, estamos viendo que en todos estos casos se respeta esa regla. Le estoy llevando a todos estos versículos para que ustedes vean que después de la palabra I, que es Kai en griego, después de la palabra Kai, que es I, después de la palabra Kai, a pesar que no esté el artículo jo, se pone el artículo, se pone la palabra de, para que sea una distinción. Tenemos Tito 1:4. Tenemos Tito 1:4. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, en gracia, misericordia, paz y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces vemos que aquí ya al Padre le llama Dios, y a Jesucristo le llama Señor y Salvador. Veamos si se cumple esta regla. Tenemos aquí la palabra Kai, tenemos la palabra Cristo, y como ustedes ven, aquí después de la palabra Kai no está el artículo jo, pero de todas maneras, después de la palabra Kai en español, que es I, se pone la palabra del Señor, como ustedes están viendo. En el texto griego dice y Señor, dice y Cristo Jesús, no dice y Cristo Jesús, y Cristo Jesús. Pero en el texto en español, a pesar de que no esté la palabra después de la palabra Kai, no esté el artículo jo, de todas maneras se pone después de la palabra Kai la palabra del. Estamos viendo, hermano, que se está repitiendo. Y el último versículo, Filemón 1:3. Filemón 1:3. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver si se respeta esta regla. Si acá también se ha respetado esta regla. Dice Kai, Curios. Entonces vemos y Señor. Pero como no es, a pesar de que no está la palabra jo después de la palabra Kai, de todas maneras se pone la palabra del. De todas maneras, para que diga de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, para que se haga una distinción. Entonces, hermanos, estamos viendo que en todos estos casos siempre se ha respetado esta regla, que después de la palabra Kai, a pesar de que no esté el artículo jo, se pone la palabra del, para que se haga una distinción entre el Dios Padre y Jesucristo y el Señor Jesucristo. Ahora, le estoy llevando a esto para qué, hermanos, para que ustedes vean ahora estos siguientes casos. Ahora les voy a llevar a estos casos que son más explícitos. Segunda de Tesalonicenses 1:12. Y lo voy a volver a llevar a Tito 2:13 para que ustedes se den cuenta de algo. Tito 2:13. Quiero que se den cuenta de algo, hermanos, si ustedes no se han dado cuenta, ¿no? Luego de la palabra Kai, aparece la palabra soter, ¿no? Soter. Entonces, como le dije en los casos anteriores, a pesar de que aquí la palabra Kai, después de la palabra Kai no está el artículo jo, pero aquí se debió de poner la palabra del. Y como ustedes están viendo aquí, luego de la palabra y no está la palabra del. ¿Por qué? Si, como les dije en todos estos casos que les he dado, después de la palabra Kai,
no está el artículo jo, pero de todas maneras se tiene que poner la palabra del, para que suene otra persona. Pero que acá en la Reina Valera no se puso, y solamente se puso y Salvador, y acá también dice y. En el texto griego dice y Salvador, y aquí en español también se puso y Salvador. Se debió de poner la palabra del, pero no se puso la palabra del. No se puso. Ahora, quiero que noten esta regla que es más explícita. Acá tenemos la palabra seos. Quiero que noten esto, hermanos. La palabra seos, tenemos la palabra kai. Ahora vamos a tener dos palabras. Primero aparece la palabra seos, luego aparece la palabra kai. ¿Ok? Seos, kai. Ahora voy a llevarlos a otros versículos que contienen estas mismas dos palabras. Y vamos a ver cómo la Reina Valera traduce estas dos palabras. A ver, vamos a irnos, y quiero que noten esto, ¿no? Seos, kai. Vamos a irnos a 2 Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 1:12. 1:12. Miren, hermanos, dice, en la Reina Valera de 1960 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, aquí aparece la palabra seos, que es en griego, y, ¿no? Dios y, dice, por la gracia de nuestro Dios, aparece la palabra Dios y Señor Jesucristo. Ahora quiero que noten aquí cómo está en la gramática griega. La gramática griega dice, acá tenemos la palabra seos, luego tenemos la palabra kai, y como hemos visto en los anteriores casos, hermanos, después de la palabra kai, después de la palabra kai, aparece la palabra curios, ¿no? Y a pesar que en este caso no está el texto, no está el artículo jo, a pesar que no está el artículo jo, se debe poner la palabra del. Y acá lo hace efectivamente la Reina Valera, lo pone la palabra del, ¿no? Pone la palabra del. Mire cómo la Reina Valera traduce, no pone la palabra del, a pesar de que después de la palabra kai no está el artículo jo. A pesar que no está el artículo jo, de todas maneras pone la palabra kai. No, después de la palabra kai lo pone en la Reina Valera como del, para hacer una distinción entre Dios y Señor Jesucristo. Porque si no, hermanos, si no tuviera la palabra del, diría nuestro Dios y Señor Jesucristo, ¿no? Diría así, ¿no? Diría, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces se entendería que está hablando de una sola persona. Se entendería que está hablando de una sola persona. Pero lo que hace la Reina Valera es poner la palabra del, a pesar que este artículo no está en el texto griego. A pesar que no está en el texto griego, porque el texto griego solamente dice, ¿no? Dice, acá vemos charis, que es gracia de Dios, ego, que es gracia de nuestro Dios, y Señor de nuestro Dios y Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, si no se pusiera la palabra del después de la palabra kai, o del después de la palabra y, se estuviera hablando de una sola persona en este versículo, pero no es así. Por eso que la Reina Valera pone la palabra del para que suene diferente, para que suene otras personas, para que suene dos personas. Entonces vemos este caso que después de la palabra, hermanos, después de la palabra kai, se pone la palabra del. O sea, después de la palabra kai, que es y, se pone la palabra del. Otro caso, en 1 Timoteo 1:1. 1 Timoteo 1:1 dice,
Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Vamos a ver cómo dice en el texto griego, si se respeta esta regla o no, si ha respetado esta regla o no. Tenemos aquí, hermanos, la palabra kai, tenemos la palabra Cristo, como en los anteriores casos, ¿no? Otra vez, como en los anteriores casos, vemos que a pesar de que después de la palabra kai no está el artículo jo, de todas maneras la Reina Valera lo pone para hacer una diferencia entre el Dios nuestro Salvador y Señor Jesucristo nuestra esperanza, porque si no se estuviera la palabra de él, sonaría una sola persona, diría, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y Señor Jesucristo nuestra esperanza. Estuviera hablando de una sola persona, pero pone la palabra de él para que se haga una diferencia, que aquí está hablando de dos personas, aquí está hablando de dos personas. Entonces quiero que noten eso, hermanos, que acá tenemos la palabra kai. Después de la palabra kai aparece la palabra Cristo, y aunque no esté la palabra jo, el artículo jo después de la palabra kai, de todas maneras se debe suplir la palabra de él ante la palabra Cristos, ¿no? Ese es el segundo caso que se respetó. O sea, en todos estos casos que les he dado, siguen esa regla, hermano. Si ustedes se dan cuenta, está siguiendo esa regla. Después de la palabra kai se pone la palabra de él. 1 Timoteo 5:21. Vamos a 1 Timoteo 5:21 y vamos a ver si se respetó esta regla, sí o no. Y vamos a ver que sí también se respeta, hermanos. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces tenemos que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver el texto griego. En el texto griego tenemos la palabra seos, luego tenemos la palabra kai, luego tenemos la palabra Cristo. Entonces, como hemos dicho, hermanos, después de la palabra kai no está el artículo jo, pero de todas maneras se debe suplir la palabra del después de la palabra y, que en este caso es y, ¿no? Después de la palabra y se debe suplir la palabra del para que suene dos personas diferentes, ¿no? Entonces dice y del Señor Jesucristo, y acá en el texto griego dice y Cristo Jesús, ¿no? Dice Cristo Jesús y dice Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos que después de la palabra kai, que es y, la palabra kai significa y, después de la palabra y se debe poner la palabra del Señor Jesucristo, para que suene diferente, del. Estamos viendo, hermanos, tercer caso, ¿no? Y dentro de los cuales estamos viendo que se está respetando esta regla, hermanos. Segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a ver si acá también se respetó esta regla o no. Tenemos aquí la palabra kai, tenemos la palabra Cristos. Otra vez, después de la palabra kai, aparece la palabra Cristo. Pero aunque no está el texto, no está el artículo jo, después de la palabra kai, ¿no? Como ustedes están viendo, otra vez aparece la palabra seos también aquí. Seos, kai, Cristo. Dios y Cristo. A pesar de que no aparece la palabra jo o el artículo jo después de la palabra kai, se debe suplir después de la palabra kai, que en este caso es y. No, después de la palabra y se debe suplir por la palabra del, para que suene otra persona diferente, dos personas diferentes. Delante de Dios, ¿no? Una persona, y Señor Jesucristo es otra persona. Entonces, hermanos, estamos viendo que después de la palabra kai se debe poner o suplir la palabra del. Vamos a ver otro caso, Santiago 1:1.
Santiago 1:1. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces vemos, hermanos, otra vez que acá está la palabra seos, otra vez. Tenemos otra vez que está la palabra kai y otra vez que está la palabra curios. Tenemos seos, Dios y Cristo, otra vez. A pesar de que acá tenemos la palabra Dios y Cristo y no esté la palabra jo, de todas maneras se debe suplir por la palabra del, que en este caso es aquí. La palabra del lo pone la Reina Valera, del. Aunque no está en el texto griego, pues la Reina Valera debe poner del para que suene dos personas diferentes. Y eso es así. Segunda de Pedro 1:2. Veamos otra vez, hermanos, si se respeta esa regla o no. Segunda de Pedro 1:2. Dice: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver si se respetó esa regla aquí o no. Otra vez tenemos aquí, miren, la palabra seos. Tenemos la palabra kai, seos, kai. Y tenemos otra vez la palabra Jesús, ¿no? Dios y Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí, hermano? Que otra vez vemos que a pesar de que no esté el artículo jo después de la palabra kai, que es i, se debe poner la palabra del, antes de la palabra Jesús, ¿no? O sea, después de la palabra kai. Y como lo vemos aquí, efectivamente se puso la palabra de, que dice de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos aquí la palabra, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo, hermano, que se respeta esta regla. Siempre se respeta esta regla, siempre. Después de la palabra seos, tenemos la palabra kai, que dice Dios y Jesús, pero se debe suplir después la palabra y, la palabra de o del, para que sea una distinción de dos personas. Entonces, hermanos, esta misma regla que hemos visto una y otra vez se ha respetado, pero vemos que en el caso de Tito 2:13 no se respetó esta regla, hermanos. No se respetó esta regla en Tito 2:13. Veamos Tito 2:13, que aquí no se respetó esa regla. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a ver si esa misma regla se respetó aquí o no. Tenemos la palabra seos, mire. Tenemos la palabra kai, otra vez. Seos kai. Y tenemos la palabra Salvador. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla? Que después de la palabra kai, aunque no esté el artículo jo, debe suplirse por la palabra del. Y en este caso no se puso nada. No se puso del, solamente dice y Salvador. No se puso nada, hermanos. ¿Qué pasó aquí? No se respetó esa regla que hemos visto una tras otra. ¿Cuál era la regla? ¿Cuál es la regla? Nuevamente vuelvo a repetir. La regla es que después de la palabra kai, aunque no esté el artículo jo, se debe suplir por la palabra del. Entonces estamos viendo que acá tenemos la palabra seos, kai, pero acá dice soter, Salvador. Y a pesar de que no es el artículo jo, se debió suplir la palabra del, pero aquí no se suplió, hermano, no se puso la palabra del, no se puso. Y se dejó así para que se piensen que es una sola persona. Y por eso que dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y muchos piensan que acá está hablando de uno solo, que es Jesucristo, pero acá vemos que no se respetó esa regla. Como en todos esos casos que les he dado, esos ejemplos que les he dado se han respetado, pero justamente en este versículo de Tito 2:13 no se respetó esa regla. Y en segunda de Pedro 1:1 tampoco se respetó esa regla, hermanos. Segunda de Pedro 1:1 no se respetó esa regla. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, acá tampoco se respetó la regla.
Veamos, veamos que acá tenemos la palabra Zeus, tenemos la palabra ego, que es nuestro Dios, y tenemos la palabra Kai. Después de la palabra Kai tenemos la palabra Soter, ¿no? Soter. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla, hermano? La regla dice que después de la palabra Kai, aunque no esté el artículo jo, debe suplirse por la palabra del, ¿no? Y en este caso tampoco se ha suplido, y solamente dice y Salvador, no se puso la palabra del. Entonces vemos que en estos dos casos, hermanos, en estos dos únicos casos, no se respetó esa regla. En estos dos casos no se respetó esa regla, hermanos. Entonces, ¿por qué no se ha respetado? Es porque lo han querido dejar así para que piensen que Jesús también es Dios. Para que piensen que Jesús es Dios. Pero, hermanos, estamos viendo en todos estos versículos que les he dado, en todos estos ejemplos que les he dado, que siempre se han respetado esa regla. Pero sí, justamente en Tito 2:13 y en 2 de Pedro 1:1 no se respetó esa regla, pero en los demás casos siempre se han respetado. Vuelvo a hacer una conclusión, hermanos. La regla dice que después de la palabra Zeus, cuando aparezca la palabra Zeus, Kai, después de la palabra Kai, debe, aunque no está el artículo jo significa de, él o del o el, la, ¿no? Debe, aunque no aparezca esta palabra del o jo, el artículo jo, debe suplirse. Y veamos, hermanos, este ejemplo, y con esto concluyo. Tenemos aquí, mire cuán diferencia hay aquí. En Tito, en 2 de Pedro 1:1 dice, ¿no? Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y acá también tenemos otra vez, conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos aquí cómo lo traduce. Acá sí, en 2 de Pedro 1:2 sí lo traduce correctamente. Dice, en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Si tú le quitas la palabra de, diría, en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero como acá la Reina Valera, hermanos, ¿por qué ha suplido la palabra de? Porque está en la regla. La regla dice, aquí tenemos la palabra Zeus, Kai, Jesús, ¿no? Y a pesar, hermanos, que no esté el artículo jo después de la palabra Kai, se debe agregar la palabra de. Y acá sí lo agregaron. Miren, vean de nuevo. Acá tenemos la palabra Zeus, tenemos la palabra Kai, y después de la palabra Kai no está el artículo jo, pero de todas maneras se debe agregar. Y como lo hace aquí la Reina Valera. Pero en el versículo 1 no se agrega. Tenemos otra vez la palabra Zeus, tenemos otra vez la palabra Kai, pero después de la palabra Kai no está el artículo jo, pero de todas maneras dice que se debe suplir, pero acá no se suplió. ¿Y por qué no se suplió, hermanos? ¿Por qué no se suplió? Para que piensen, para que crean o para que este versículo apoye la doctrina de que Jesús es Dios. Para eso no se suplió. Entonces, hermanos, todos estos ejemplos que les he dado es para que ustedes vean que en estos dos casos de Tito 2:13 y 2 de Pedro 1:1, en cuanto a gramática no se respetó la regla. No se respetó la regla de que se debió suplir la palabra del después de la palabra y, como lo hace aquí, ¿no? En el versículo 2 sí lo agregan la palabra de, después de la palabra y. Pero aquí vemos que aquí, después de la palabra y, no, veamos aquí, hermanos, que acá tenemos la palabra Dios y acá tenemos otra vez la palabra Dios y acá en el versículo 2 sí se agregó la palabra de, pero en el versículo 1 no se agregó la palabra de. ¿Y por qué?
casualidad, fue a propósito, para que piensen que ahí en este versículo se está hablando de que Jesús es Dios, cuando el texto no dice así. En cuanto a gramática, en cuanto a la regla gramatical griega, después de la palabra y se debe suplir la palabra de. Se debe suplir la palabra de, pero en el versículo 1 lo dejaron así para que piense, hermanos, que está hablando de una sola persona, para que piense que está hablando de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, pero nada de eso, hermano, nada de eso. Entonces, bueno, en el otro video vamos a analizar eh, también otra parte de la gramática griega, en otro interlineal, amén. Así que hermanos, bendiciones con todos, que Dios lo bendiga mucho.